Son muchas las personas que a lo largo y ancho de nuestra geografía mundial afirman haber sido testigos directos de hechos que traspasan los límites de la física conocida. Avistamientos de objetos volantes no identificados, visiones de seres desconocidos, visitas inesperadas de seres queridos que ya han fallecido e incluso viajes a lugares aparentemente inexistentes. En la gran mayoría de estos casos, sus protagonistas comparten una experiencia inquietante, pero en ningún caso negativo. Aunque una minoría nos habla de una parte negativa de esta experiencia, en esos encuentros casuales o causales. La pregunta de esta noche es: ¿podemos ser agredidos desde el más allá? Comienza Código Enigma. Buenas noches, un sábado más, bienvenidos a Código Enigma. Como habéis escuchado, esta noche vamos a hablar de agresores del más allá y siempre acompañado de Carlos Solla. Muy buenas noches, Eduardo, buenas noches a todos. Aquí estamos una semana más y hoy tengo unas ganas de que empiece esto tremendas. Claro que sí, porque hoy vamos a contar con la visita y compañía de unas personas que hacen lo mismo que nosotros, yo creo que mejor. Seguramente. Mejor que nosotros. Además de una forma muy seria, de una forma diferente, ¿no? Que es lo que nosotros tratamos de hacer cada semana. Y bueno, yo creo que lo mejor ya, para no perder tiempo, porque yo quiero estar hablando mucho e intercambiando información, que es lo que más nos gusta a los que buscamos misterio. Preséntalos ya. Un vídeo, los presento, ¿ves? Estás impaciente. Vamos a ver el vídeo de presentación y vamos a conocer a quién estará esta noche con nosotros. El Grupo Dharma fue fundado en Perú en el año 2007 por Pedro Noguchi y un grupo de personas interesadas en desvelar los misterios ocultos detrás de la información convencional. Su objetivo es investigar los fenómenos espirituales que son un reto para la ciencia, pero desde un punto de vista parapsicológico. El aporte de las nuevas herramientas tecnológicas puede contribuir a captarlas y analizarlas. Años más tarde, en el año 2018, nace el programa Paradigma Cero, un programa que nos enseña desde un punto de vista neutral que existen otros mundos que están en este. Esta noche visitan Código Enigma Pedro Noguchi, comunicador audiovisual y técnico en electrónica, colaborador en el programa Zona de Miedo y coconductor del programa Paradigma Cero. Francisco Adriancén, administrador de empresas, ocultista practicante, coconductor del programa Paradigma Cero y miembro del Grupo Dharma desde el año 2017. Emilio Adriancén, especialista en informática y sistemas, responsable técnico del programa Paradigma Cero y también miembro del Grupo Dharma desde el año 2017. Y Matt Castañeira, administrador de empresas y parapsicólogo, panelista y técnico del programa Paradigma Cero, además de también ser miembro del Grupo Dharma. Hablaremos con ellos sobre sus experiencias e investigaciones y nos haremos juntos una pregunta: ¿podemos ser agredidos desde el más allá? Ahora que ya sabemos quiénes son las personas que nos van a acompañar, personas que son curiosos como nosotros, Carlos, personas que buscan
esa otra parte, esa otra realidad, ¿no? Y esa respuesta. Vamos a darle la bienvenida por orden. Pedro Noguchi, buenas noches. Muy buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Carlos. Muchas gracias por la invitación y nosotros contentos de poder compartir este tema en común que tenemos, que nos atrae, son los misterios. Bueno, pues el agradecimiento es nuestro, Pedro, porque tener una persona que lleva tantos años y a la que yo sigo, tenerla aquí en el programa, para mí es todo un lujo, ¿no? Vamos a saludar ahora a Francisco Adriansen. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación. Oye, Francisco, tú sabes que la primera vez, esto es algo, la primera vez que os escuché, cuando te escuché a ti, porque entré en vuestro programa, en vuestro canal de YouTube, estabais en directo, y la primera vez que te escuché, yo le dije a mi mujer, estos son serios. ¿Qué te parece? Fue lo que Muchas me transmitiste. Gracias por ello. Me transmitiste eso. Vamos a saludar ahora a Emilio Adriansen. Buenas noches, Emilio. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias por permitirnos compartir este espacio contigo, con todo tu público. Emilio, tú fuiste el que pasó mi llamada a tu programa a las tantas de la madrugada solo por el hecho de que te dije, te escribo desde España, y ya metisteis la llamada, no esperasteis más. No queréis que trasnochara mucho, ¿no? Eso, y también el tema de que no hay casualidades, ¿no? Son temas de causalidades y por algo fue que ocurrió precisamente eso. Pues yo creo que sí, que no existen las casualidades, que estaba ya todo como preparado para que ese encuentro ocurriera. Y vamos a dar ya la visita al último miembro que tenéis esta noche, y que es Matt Castiñeira. Buenas noches, Matt. Hola, Eduardo. Hola, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar ahorita con ustedes. Bueno, es una llamada internacional, Matt, porque tú ahora mismo estás en Francia. Correcto. Y Pedro, Francisco y Emilio están en Perú. Bueno, pues tú eres el sensitivo, ¿verdad?, del grupo. Así es. Soy el sensitivo del grupo. Aunque todos tienen sensibilidades, pero vamos a decir la que tiene un poquito más desarrollado en el grupo soy yo, y juntos con el equipo técnico, con los aparatos, hacemos maravillas, ¿no? Todos tienen su función, definitivamente. Bueno, yo te vi en acción, bueno, os vi a todos en acción, pero a ti te vi en acción y hubo algo que me sorprendió, que a lo mejor lo vemos esta noche, no sé si lo tenemos por ahí, pero lo veremos esta noche. Yo la primera pregunta va a ser al más veterano, ¿no?, a Pedro Noguchi, porque lleva muchos años en esto, 30 años, ¿no?, o más de 30 años, Pedro. Bueno, sí, porque la primera experiencia que tuve con psicofonías fue en el año 1986, cuando era estudiante. No es algo que en el momento todavía pensaba en organizar un grupo, simplemente estaba con un grupo de compañeros, teníamos el mismo interés y era para más que nada mostrar un trabajo cuando éramos estudiantes, ¿no? Y fuimos a un cementerio bastante, digamos, precario, donde no había vigilancia. Luego han pasado los años a través de algunas experiencias que tuve y es así que recién en el año 2007 es de que consideramos necesario ya formar un equipo de trabajo para poder seguir investigando estos temas. Y ahí es cuando se forma el grupo Dharma y es cuando empezáis a investigar, ¿no?, a descubrir o a intentar descubrir esos lugares y esos misterios que esconden esos lugares. Sí, efectivamente, la ventaja es que cuando ya formas un equipo de trabajo y nos van conociendo, como que se te abren las puertas para nuevos casos, que es mucho más difícil cuando lo haces de forma independiente. Y la verdad que a medida que van apareciendo estos casos vas aprendiendo más cosas, porque no todo lo que imaginaste es como es en realidad, que la supera totalmente. Claro, a veces todo esto cambia, ¿no? Nosotros vamos con una idea a los lugares y cuando llegas allí
te encuentras que esa idea cambia totalmente, ¿no? Y que a lo mejor existe más misterio de lo que nosotros buscamos, o a veces también ocurre que no te encuentras nada, ¿no? Como pasa en muchas ocasiones. La gente piensa que cuando un investigador va a un sitio, sí o sí tiene que traerse 50 psicofonías, 200 fotografías, y no es así, ¿no? Yo supongo que en tanto tiempo vosotros también habréis ido a sitios donde no habréis encontrado nada. Sí, definitivamente creo que es una especie de norma que no siempre es factible poder captar evidencias o por lo menos presenciar estos fenómenos. Y son más las veces que uno regresa aparentemente con las manos vacías, pero inclusive hasta en esos casos siempre hay un aprendizaje, hasta cuando no sucede nada, porque claro, te cuestionas por qué no sucedió. Entonces, eso también es una respuesta, ¿no? Claro, es que yo creo que de lo que más aprendes precisamente es de eso, ¿no? A veces te vas a un lugar en el que parece ser que no ocurre nada, ¿no? Y no ocurre, pero eso no significa que no haya algo ahí que en ese momento no se te haya manifestado, ¿no? Eso a veces es lo que enciende esa chispita y nos da ganas de ir constantemente o varias veces al mismo sitio para ver si sacamos algo, ¿no? Vosotros, bueno, utilizáis todo tipo de herramientas, ¿no?, tecnológicas para esa detección de espíritus o seres o entes, o entre ellas, bueno, la Spirit Box, el K2, ¿no?, le llamáis K2. Sí. ¿Qué más utilizáis? ¿Sensores de movimiento? Sensores electromagnéticos, llamados REM-pods. En realidad, la cantidad de equipos que tenemos están en constante prueba, porque nosotros también todavía, yo creo que nadie tiene el equipo definitivo, porque a veces sirven para determinadas circunstancias y otras veces resultan pues que no, ¿no? Entonces, no es solamente una cuestión de llenarse de equipos, sino que ver al final cuáles son los que realmente conviene, porque cuando se trata de locaciones de difícil acceso, transportarlas también es un problema, y el tema de la energía, y que todos sabemos que la energía también es un punto vulnerable cuando existen este tipo de casos paranormales. Bueno, tú en tantos años de investigación, ¿alguna vez has sentido miedo en algún sitio? Pero miedo, que digas tú, Dios mío, ¿por qué vine a este lugar? Sí, el miedo es algo que siempre está presente, ¿no? Porque lo he sentido en varias oportunidades, pero creo que una de las más intensas ha sido, precisamente hemos estado, la mayoría de los que estamos presentes, en una visita que hicimos al cementerio de Yungay, que es una ciudad sepultada en 1970 a raíz de un aluvión que fue provocado por un gran terremoto. Murieron 23.000 personas aproximadamente. Entonces la carga en el lugar, y no es algo que nos las hayan contado simplemente, sino de que han sido testigos de los pobladores del lugar que han reportado continuamente diferentes apariciones. Entonces hemos estado aproximadamente, éramos 6 personas en la noche visitando un camposanto que es inmenso, que en realidad es una planicie, y nos hemos sentido en todo momento primero observados y después como rodeados, porque escuchábamos los pasos y no era sensación de uno solo, sino que todos teníamos esa misma, habíamos percibido lo mismo, ¿no? Llegó un momento que se puso tan tenso el momento que decidimos retirarnos del lugar por seguridad, porque había una duda, o pueden ser espíritus o pueden ser también asaltantes, no estábamos muy seguros. Claro, es que eso perdona, Pedro, dime, Pedro, dime. En el momento de abordar los vehículos, Matt estaba en el primer vehículo, tuvo una sensación bastante extraña, porque como que él te va a comentar, como una especie de semitrance, y se estaba dirigiendo a un lugar donde no era la salida. Yo he tenido que despertar prácticamente, y al salir nos hemos reunido con el otro grupo. En ambos vehículos aparecieron extrañas huellas de manos, pero eran huellas como si hubiesen sido manos con barro y que se hubiesen secado, e inclusive se podían ver las huellas dactilares.
eso digamos que nos sorprendió mucho, ¿no? Y que el lugar sí sentimos bastante hostilidad. Bueno, como nos está sorprendiendo a nosotros, ¿no, Carlos? Sí, de hecho, algo de lo que está comentando lo hemos vivido nosotros con nuestra compañera Geraldine, sin ir más lejos, en el psiquiátrico de Toén. Eso de ver quedarse a la persona sensitiva del grupo en trance o sentir los pasos. Lo de sentir los pasos ya es espectacular, el no saber de dónde viene. Y creo que, no sé, tú me dirás, Pedro, pero creo que a veces lo de sentir miedo está bien sentirlo. Sí, es necesario porque en cierto modo te ayuda a medir también hasta dónde debes llegar. He visto, por ejemplo, en algunos programas tipo realities de estos temas, que por tratar de provocar los fenómenos empiezan ya también a cometer actos imprudentes, ¿no? Como el de hostilizar a las mismas entidades para que se presenten, y han sufrido pues agresiones precisamente por eso. Bueno, nos decías de entrar en trance, ¿no? Y tenemos a Matt, que es el protagonista de esa historia que tú nos estás contando, para que nos cuente él, porque muchas personas dicen, bueno, entró en trance, pero ¿qué es entrar en trance? Matt, cuéntanos un poquito, para que todos sepamos qué es lo que te ocurre, qué es lo que sientes, ¿no? Porque eso yo creo que es muy importante. Bueno, estar en trance, antes de todo, es un estado entre el despertar y el adormecido. Uno está indirectamente consciente e inconsciente. Es una sensación muy rara en sí. Porque, por ejemplo, lo que Pedro estaba comentando en el auto, yo estaba manejando en ese momento y me estaban jalando contra una pared. Y si no fuese Pedro en ese momento, y que me tendría sacudido un poquito de este momento, sí, estaríamos ya chocando contra la pared. Y esa pared que era el cementerio. Era no la entrada, no sé si era ya la entrada directa, pero era la pared que daba en el cementerio en sí. Entonces, ¿Y eras consciente de que estabas en el coche, Matt? Estaba consciente que estaba en el coche, que estaba manejando, pero yo estaba consciente que estaba manejando para ir para la salida. Ya. Pero cuando Pedro me dice lo que estaba sucediendo, yo estaba viendo contra la pared. Fue una sensación muy rara, porque es como si ya no tuviese el control en sí del momento. Yo lo que veo, cuando veo a la compañera Geraldine que entra en trance y todo eso, sí que después noto como que queda cansada, no es relajado total ni nada, sino que queda agotada. ¿Eso te ocurre a ti también? Definitivamente que sí, definitivamente que sí. En sí todo va a depender del lugar, de los fenómenos que pasan, de la historia del lugar. Hubo veces que hemos hecho investigaciones donde hemos tenido conexiones, contactos, donde definitivamente no me he sentido tan cansado, pero es verdad que cuando vamos en lugar donde hubo tragedias, donde hubo movimientos o vamos a decir acontecimientos negativos, sí, uno se drena ahí. Y por veces ni siquiera es necesario ser completamente sensitivo o tener una alta sensibilidad. Hasta los compañeros Pedro, Francisco o Emilio en sí salen de un cementerio, salen de un lugar que hemos investigado también completamente drenado en sí. Eso es normal. Es decir, que eso puede atacar a unos o a otros, ¿no? Es indiferente, ¿no? Pero tú sí que tienes una percepción, yo lo vi en varios vídeos de vuestro canal y iba a decir una cosa que no se puede decir en la televisión, pero tiene mucho valor. Vamos a ver un pequeño resumen de cómo trabajáis para que todo el mundo sepa cómo lo hace el grupo Dharma, cómo lo hace Paradigma Cero y vamos a continuar con esto que está muy interesante. Aquí encontraron a un vigilante nuestro muerto. ¿Acá? Sí, hace ya como 4 años. Un día domingo, acá estaba tirado, seco, muerto. Parece que hay algo vivo ahí. Sí, pero está en punta, mira, está en punta ahí. A ver, con un palito, íncalo. Ese es un animal que lo han tirado. Por eso. Es un gatito, ¿eso qué hacemos? Pobrecito. Hay que liberarlo.
Esto va a servir como un sensor. Es tan sensible que vemos ahí el otro sensor, que cuando me acerco, se activa. Te agradecemos que te has manifestado. ¿Puedes de nuevo prender la luz? En este momento están haciendo accionar el detector desde que se lo hemos pedido. Bueno, una manera de trabajar. Lo dijiste, son serios. Trabajar. Son serios. Claro, no, pero digo, trabajar. Muchas personas dirán, vamos, no trabajo yo ahí ni por el triple de sueldo, ¿no? Francisco, vamos ahora con Francisco, porque yo sé que Francisco tiene también muchas cosas que contarnos, ¿no? Francisco, ¿cómo vives tú esos momentos cuando de repente algo, una voz como la que escuchamos ahora en este pequeño resumen dice oren y tú estás ahí? ¿Cómo reacciona una persona? Mira, es una mezcla de, y tengo que admitirlo, de un poquito emoción junto con un poco de tristeza, porque te das cuenta de que efectivamente esa ha sido una persona que en ese momento está sufriendo, está pasando por un momento que quizá no comprende, en una existencia que quizá no entiende. Entonces tú te sientes bien en el sentido de que lograste algún tipo de evidencia, lograste algún tipo de contacto, pero te sientes mal al saber de que esta persona o lo que queda de esta persona está atrapada ahí. Bueno, yo creo que a veces, ¿no? Eso nos ocurre a nosotros. Cuando vas a un lugar, te encuentras algo. Nosotros ponemos siempre el ejemplo del psiquiátrico de Toen porque fue donde más cosas vivimos, ¿no? Y sí es verdad que cuando Geraldine nos decía, oye, que veo allí un señor quemado, y después tuvimos la confirmación, sentimos tristeza, ¿no? Porque sabíamos que ahí había gente que lo había pasado mal y gente pues que está ahí, que no descansa, y de hecho nos fuimos allí a ponerle unas velas, ¿no? Pues nuestras creencias, dijimos, bueno, vamos a darle luz, ¿no? A estas personas. Estábamos hablando de casos de miedo. ¿Tú alguna vez, aparte del caso de Pedro, pasaste miedo de decir, yo me borro del grupo? Mira, con el grupo realmente esa ha sido una de las experiencias más fuertes que hemos tenido porque, como bien comentó Pedro, éramos un grupo importante de personas y todos sentimos lo mismo en cierto grado y al final todos concluimos en que sí, estábamos siendo acechados por algo. Y bueno, y Matt ya te contó su experiencia. Yo estaba en el vehículo de atrás, teníamos 2 vehículos y la sensación era efectivamente de que nos estaban persiguiendo. Y una pequeña cosita que ahí faltó mencionar era que estos vehículos los habíamos aparcado justo en lo que fue la salida o la única salida de escape que tuvieron las personas que vivieron en esta ciudad hacia una colina que era un cementerio ya de por sí y en la cual se salvaron los pocos que llegaron a alcanzar subir la colina. Todos los demás que no alcanzaron a subirla perecieron justo donde colocamos los vehículos. Entonces, para que tengan un poco de contexto sobre lo que mencionaron de las manitos, de las huellas con lodo. El miedo siempre lo vamos a sentir, lo interesante y lo importante es saber canalizarlo y saber dominarlo un poco, porque también puede interferir un poco en el proceso investigativo, ¿no? Como nos ha sucedido a nosotros, llegar a casa, comprobar todo el material que hemos recogido en el sitio donde hemos investigado. ¿Y qué es lo más espectacular que os habéis encontrado que no habéis presenciado allí? Que lo habéis visto después de revisar toda la investigación. Mira, eso suele ser cuando tú llegas de una investigación en la que crees que no has encontrado nada. Regresas a casa ya a revisar los audios, los videos, y te das cuenta en la revisión de que efectivamente te contestaron y pudiste tener algún tipo de evidencia de contacto, pero en el momento quizá con tus sentidos físicos no lo obtuviste, no lo lograste captar. Y muchas veces nos ha pasado eso cuando salimos sin Matt, por ejemplo, ahora que se encuentra lejos, nos sucede eso a menudo. Claro, porque él de alguna manera os sirve como, digamos, es un medio, ¿no? Cuando a lo mejor él percibe algo que tú no percibes y que después a lo mejor sí queda registrado, ¿no? En una cámara o una grabadora. Y esa es una de las fortalezas del grupo Dharma y una de las cosas por las cuales me impulsó a unirme, es que no está orientado solamente al lado espiritual,
o solamente al lado de tecnológico de los aparatos, ¿no? Hay un balance adecuado entre ambos y se respetan y se comparan ambos tipos de evidencia. Bueno, de hecho, el técnico uno de los técnicos, sí, porque Matt también opera como técnico para Paradigma Cero, pero bueno, es Emilio, que es tu hermano, que yo a veces me pregunto, oye, ¿y qué hacen dos hermanos en el mismo grupo que podían estar tan tranquilos en su casa y se les dio a los dos por ir a investigar y a intentar descubrir otras realidades? Bueno, es un tema de afinidad, supongo. Creo que Emilio ya lo podrá contar con mayor detalle. Pues a ver qué nos cuenta Emilio, porque yo tengo esa duda y esa espinita ahí clavada. Mira, pues sí, en efecto con Francisco de niños, inclusive hasta jugábamos con cartas, ¿no? Que él veía una, yo le decía cuál era y al revés. Pero luego a lo Constantin, estas dos hermanas que salen ahí, él se dedica más a estos temas de ocultismo, y yo me voy más hacia la parte mundana, a la parte comercial, a la parte de negocios. Y justo cuando nace el proyecto de Paradigma Cero, un día pues me invitan, ¿no? Para estar allá en alguna de las reuniones, y veo de que Matt, que realmente él es el que tiene el crédito de todo esto, de la parte técnica, estaba que se partía entre lo técnico y lo espiritual. Entonces digo, muchachos, yo también soy técnico, entonces ¿por qué no hacemos que Matt se dedique a explotar más la parte que nadie más tiene del equipo? Claro. Entonces, pues me incorporo para poder ayudar, cojo el miedo que me da salir a veces para las cosas, lo guardo un ratito, o lo uso para atraer cosas para que nos captemos algo, y pues me incorporo de esa manera al equipo, ¿no? Y empiezo a recordar un poquito las cosas que veíamos de niño, y se pone todo muy interesante, porque logras ya no solamente entender que estás en un mundo en el que pasan cosas raras, sino que lo que tú puedes percibir es solo una fracción de todo lo que realmente hay, ¿no? Claro, un mínimo, ¿no? De todo lo que nos podemos encontrar. Bueno, yo me imagino que tú cuando llegáis a casa, ¿no? Cuando volvéis a cada una de vuestras casas y te llevas todo el material que habéis recopilado, esas grabaciones, cuando lo pones y te lo escuchas tú en silencio, tranquilo, relajado, y te encuentras una voz que no tiene que estar ahí, por ejemplo, y que te diga algún mensaje, es, por lo menos a mí, ¿no? Me parece algo que me da como un subidón de adrenalina, ¿no? Porque digo, eureka, ¿no? Acabo de encontrar algo que no sabía que estaba aquí, pero que me da la prueba para seguir creyendo que en nuestro alrededor, lo que tú dices, existen otros mundos, otras cosas, ¿no? Que no conocemos. Sí, pasa eso mucho, y bueno, Pedro es quien tiene mucha más experiencia de nosotros escuchando estas cosas, pero eso es algo que muchas personas no ven, no piensan de que los 15 minutos, media hora o una hora que uno sale explicándoles algo fue todo, pero atrás pueden haber tranquilamente 10, 15 horas de grabaciones, pueden haber otras 30 o 40 horas de estar escuchando o analizando videos, luego otras cuantas horas más de debate. Entonces no es solamente el hecho de ir a asegurarte que grabes, que los equipos funcionen, que no te olvides ningún equipo. es bastante más trabajo, y por eso es que es muy importante el trabajo en equipo, y sobre todo el hecho de que los egos los cojas y los saques. No hay egos, ¿no? Todo es trabajo en equipo, todos trabajamos juntos y al final se ve un resultado. Eso es, se ve, ¿no? Se refleja cuando estáis en vuestro programa y no sé, se refleja ese ambiente, ¿no? De que cada uno sabe perfectamente su lugar, que cada uno respeta al otro y eso, el equipo, ¿no? La unión, la familia, que es lo que hace realmente que todo esto vaya y funcione. Te voy a hacer una pregunta a ti, porque ya te tengo aquí. ¿Tú crees que podemos ser agredidos desde el más allá? Sí, ciertamente. Entonces, ahora, ¿crees? Depende quién te agreda y cómo te agreda y qué tan abierto o desprotegido estás para estas agresiones. Claro, pero entonces crees que existe el mal, ¿no? Tanto en nuestra tierra como en lo terrenal como en lo espiritual. Sí, y es más, yo pensaría que de repente hasta va un poco más allá de solo bien y mal.
a veces pienso de que hay energías y que sus intenciones no necesariamente son buenas o malas, simplemente cada uno tiene su propia agenda y en algunos momentos pues podríamos ser simplemente un daño colateral de algo que pasó. Claro. El primer sí que dio por respuesta, está claro que algo os ha pasado, ¿no? Mira, no tanto directamente a mí, Carlos, porque siempre me he cuidado mucho y me han cuidado mucho también ellos. Hemos empezado a compartir protecciones y cosas de estas. Sí se te ponen los pelos de punta cuando empiezan a moverse los aparatos o cuando tienes alguna respuesta o cuando te dicen tu nombre. Felizmente no me ha pasado así que me pongan una mano encima y que me quede una marca o cosas de este tipo. Espero que no me pase. Pero sí veo las experiencias de los compañeros, ¿no? Entonces, es mejor entender que las cosas existen, que las cosas pasan, que todo está relacionado a estar simplemente desprotegido y sin tener cuidado, ¿no? Y sobre todo tratar todo con mucho respeto. Yo creo que eso de tratarlo con respeto es lo más importante que hay que hacer. Más que nada porque estás casi molestando a esa presencia, digamos. Que a mí me hace mucha gracia cuando alguien llega, lo vemos todos los días, ¿no? En las redes sociales, en YouTube, alguien llega a un sitio y dice, tranquilo, no vengo a hacerte daño, y dices tú, pero si ya está muerto. ¿Sabes? O sea, ¿qué más le puedes hacer a una persona que no está? No le hagas nada, ¿no? Pero muchos sí que vienen con eso, ¿no? De, tranquilo, no te queremos hacer daño, no venimos a molestarte, no queremos que te vayas, solo venimos a visitarte. No, si te vas tú, ¿no? Posiblemente los que salgan antes sea el que está diciendo claro. Y si no, ya nos veremos en el cielo, ¿no? Cuando nos vayamos. Pero continuando con todo este tema, vamos a volver ahora con Pedro, porque vosotros nos enviasteis unos vídeos, una serie de vídeos, en los que habláis, o sea, precisamente os referís a este tipo de agresión. Yo ya los vi, no voy a hacer spoiler, porque quiero que Pedro nos digas tú un poquito qué es lo que estabais haciendo, y vamos a empezar por el del castillo, a ver si lo digo bien, Unanue, a ver si lo digo bien. Sí, está perfecto. Perfecto. ¿Qué os ocurrió allí, Pedro? Eso sucedió exactamente hace 10 años, cuando el grupo estaba colaborando con un programa llamado Zona de Miedo, y visitamos un castillo que fue construido a mediados del siglo XVIII en las afueras de Lima. El castillo perteneció al hijo de uno de los llamados próceres, ¿no? Que ayudaron justamente en la independencia, pero se utilizaba más que nada para reuniones sociales, como centro de diversión, pero simultáneamente también se dice de que para el tráfico de esclavos, porque habían construido túneles subterráneos muy extensos que llevaban hacia el mar, precisamente para hacer el contrabando de estos esclavos. Se habla de que murieron muchas personas, muchos esclavos en estos túneles, y que los fenómenos también eran bastante fuertes. Cuando hemos realizado esta visita, 2 de nuestros compañeros de esa época ingresaron a los túneles para intentar grabar psicofonías, y uno de ellos sintió que lo tocaron en la espalda, pero como una manera como si le pasaran la mano por la espalda, cosa que le sorprendió mucho porque no había ninguna otra persona cerca. Cuando él ha salido, ha sentido una especie de ardor en el lugar donde lo tocaron, y cuando se levanta, ¿no?, la chaqueta, ¿no?, y hemos visto una especie de irritación justamente en ese lado. Entonces, eso te deja pensando si fue una agresión en realidad o una manifestación, pero sin embargo las consecuencias que tuvo pues no fueron nada agradables, ¿no? Y no es la primera vez que escuchaba de que a veces cuando este tipo de entidades inmateriales te pueden tocar, realmente también te pueden hacer daño en ese sentido. Claro. Vamos a ver el vídeo para que todo el mundo sepa a qué nos referimos, y vamos a continuar porque tenemos hoy, para muestra un botón, ¿no?, para ver varios casos de los que vosotros habéis vivido y compartirlo con todos. Vamos a ver el vídeo. ¿De nuevo? Huevón, así me ha tocado ahorita, huevón. Perdón.
Pues me han tocado clarito. ¿Dónde? Acá, ¿no? ¿Por dónde? ¿El hombro izquierdo? Acá en la espalda, clarito sentido. ¿Tú no me has tocado, vos? No, si estoy acá a 2 metros, ¿no? Anda, weón. ¿Qué pasó? ¿Empujón? Me acaban de tocar ahorita, pero está clarito. Así, mira. Yo estaba así volteado y me ha tocado así. 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 Fuerte. La mano, ¿has sentido dedos? Clarito. Me pego raro, ¿no? Y es la primera vez después de tantas grabaciones que sientes algo así. Primera vez nunca me ha tocado. ¿Nunca en tu vida? Nunca. Es la primera vez que me toca. ¿Ya sabes cómo es esto? Ya estamos arriba. Pero con fuerza, weón. Eric, uno de los miembros del grupo, sufrió un fuerte arañazo en la espalda. ¿Llegas a grabar esto? Joder, huevón, ¿qué pasó? ¿Dónde lo tocaron? Hemos estado abajo, ¿te acuerdas? Sí. Hemos estado abajo en el pasaje subterráneo. Sí. Y Eric ha sentido que lo han tocado. Es una especie de pequeño dolor. Se ha levantado el polo de la casaca y podemos ver acá, no sé si se puede captar con claridad, un raspón. 2 arañones. 2 arañones. Uno acá y otro acá. Bueno, como vemos, pruebas de que lo que dices tú, Pedro, a lo mejor puede ser una agresión o puedes también pensar que a lo mejor es la consecuencia de esa caricia, ¿no?, que esta persona sintió. Lo que desde luego nos queda claro es que esa persona sí recibió esa caricia por la cara que él puso, ¿no? Fue como, Dios mío, ¿quién me tocó? Sí, efectivamente. Disculpen que no lo haya podido censurar, el tema de la reacción que tuvo fue de sorpresa, porque no era una persona que fácilmente también se asuste con estos sucesos, ¿no? Pero el hecho de que te provoque algún tipo de consecuencia física, como tú muy bien dices, puede ser también producto de una energía negativa que haya quedado ahí en el lugar. No sabemos cuál habrá sido la intención de tocarlo, tal vez simplemente llamar la atención, pero en sí este tipo de energías, al tener contacto con una persona, pues puede provocar, ¿no?, cierto tipo de malestares, como ocurren comúnmente con otras personas que, por ejemplo, se manifiestan pues con otro tipo de síntomas, por ejemplo, náuseas, dolores de cabeza, dolores en las extremidades, ¿no? Entonces significa que es algo que está concentrado en un lugar y que definitivamente pues son energías muy densas. ¿Volvisteis al ver lo que sucedía, volvisteis a intentar contactar con esta presencia o decidisteis mejor marchar y dejarla así? Sí, volvimos a bajar al túnel, pero en otro sector, e intentamos hacer comunicación mediante las psicofonías y recibimos algunas respuestas bastante breves, ¿no? Bastante elocuentes también, ¿no? Como ¿qué hago aquí?, ¿no? Pues de ese sentido. Inclusive nos dijeron un nombre. Pero eran preguntas o invitaban a que os fuerais. No hubo ese tipo de hostilidad como sí ha ocurrido en otros lugares, ¿no? Como que las respuestas denotaban de alguien de que no sabía qué hacía ahí o que quería salir, pero no sentimos, no hubo respuestas que nos dijeran pues váyanse o están molestando. Hombre, de esto mucho sabrá Matt, ¿no?, que cuando, como nos decía, ¿no?, sientes que te absorben, estás pero no estás. Es que, sin ir más lejos, en el psiquiátrico de Toen, volvemos a Toen, a ti te tocaron en la nuca. A mí me tocaron en la nuca, pero no. Y lo que vimos fue en la cámara cómo te cambiaba el color de la piel. Yo creo que justo en ese momento. Yo creo que eso fue que me puse pálido, ¿no? Pero en el caso de Matt, ¿tú crees, tú que tienes ese don, ¿no?, de poder estar entre dos mundos, vamos a llamarlo así, ¿no?, porque estás entre los dos mundos? ¿Tú crees que existe, ¿no?, el mal, ¿no?, y que existen también personas o energías malas, ¿no?
Sí, bueno, en mi creencia definitivamente el bien no se puede llamar el mal bueno, el bien no se llama bien si no hay el mal y viceversa, ¿no? Definitivamente, tiene que haber un equilibrio en sí. Pero por lo tanto, esas reacciones que esas entidades podrían tener, podrían también ser de desesperación, no simplemente de querer agredir a la persona simplemente porque están invadiendo el espacio, pero también por desesperación por el hecho que están pidiendo auxilio. Bueno, yo tuve una investigación que había hecho en Irlanda, bueno, lo hice de forma solitaria allá, y es verdad que tuvo también un campo de batalla que hubo entre los ingleses e irlandeses, y llevado un puñetazo a nivel un golpe a nivel del estómago. Me quedé sin aire durante un momento y realmente es bastante impresionante. Pero ¿qué debemos hacer en esos momentos en sí? Bueno, no debemos entrar en pánico, debemos un poquito analizar la situación, ¿no? Pero sí, definitivamente hay que tener cuidado cuando investigamos, porque ese tipo de fenómenos pueden pasar, como ha pasado a nuestro compañero hace años atrás, ¿no? No, ya muestras valor para irte tú solo, ¿no? Dice, va, me voy yo solo a investigar. Y no entrar en pánico, dice. Y no entrar en pánico. Es completamente diferente, si me permites agregar, entre investigar solo y investigar con el grupo. Verdad que tenemos una deontología de trabajo, una ética que siempre hemos hecho y siempre vamos a tener durante los próximos tiempos, por el hecho que todos tenemos una función. Y es verdad que, por ejemplo, si a mí me pasara algo como psíquico, yo sé que Pedro, Francisco o Emilio saben qué hacer en ese momento. Y nos ha pasado, en cementerios, estar en una trance intensa, que Pedro tuvo que actuar para que me saliese de ese trance, ¿no? Entonces, cada uno tiene su función y eso es súper importante. O sea, prefieres en grupo. Claro. A ver, la sensación cuando tú investigas solito, solo con tu cámara y listo, tienes una sensación de soledad y tus sentidos todavía se ponen más en alerta. Cuando estás en grupo, te sientes un poquito más protegido definitivamente, y sabes que si algo pasa, está ahí alguien, ¿no? Entonces, sí, tengo que decir, definitivamente prefiero investigar en grupo, y principalmente personas que tengo confianza como el resto del grupo, ¿no? Bueno, hay otro corte que nos enviasteis que nos habla de, bueno, le titulasteis Sangre, pero yo quería saber quién de vosotros me puede contar un poquito sobre qué es lo que pasó y a qué os referís. Bueno, voy a tener que comentártelo yo porque en realidad eso también sucedió hace 10 años. Y fue un caso en donde nos llamaron urgentemente porque dos mujeres estaban sufriendo agresiones bastante fuertes de carácter espiritual. Cuando hemos realizado la primera visita al lugar, nos habían comentado de que las paredes estaban sangrando, que es algo que primera vez que íbamos a presenciar, pero se asustaron tanto que lo limpiaron. Pero después, el motivo de la llamada fue porque volvieron a sangrar y les dijimos que no tocaran nada. Hemos llegado al apartamento donde vivían estas personas y efectivamente notamos un olor bastante fétido. El ambiente era bastante helado también, a pesar de que era una época de verano. Y cuando hemos visto el dormitorio, todo estaba cubierto con manchas de sangre, de las paredes brotaba, sin saber el origen. Ya había ido, felizmente, prevenido para poder tomar muestras, porque tuve la suerte de haber conocido antes a un coronel de la policía que era de criminalística y me dio algunos consejos de cómo tomar la sangre y que se ofreció gentilmente a analizarlas, ¿no? Cuando han revisado días después la muestra, el resultado fue que era sangre humana, efectivamente, pero para haber hecho esa cantidad se necesitaba más de una unidad de sangre, que era muy difícil de que alguien, para tratar de trucar, digamos, hacer parecer este hecho como real, que se haya extraído tanta sangre, ¿no? Aparte, habían otras
síntomas de que efectivamente había algo muy malo en ese lugar, un espíritu muy oscuro, ¿no? Y hemos escuchado también dentro de nuestras grabaciones posteriores de que aparecieron voces guturales extrañas mientras la entrevistada, que era la víctima, estaba hablando, ¿no? Entonces, eso nos dio pie para pensar de que efectivamente había una entidad ahí muy oscura y que era necesaria la intervención de un especialista en exorcismos, porque los síntomas correspondían a una persona que ya estaba poseída, pero no lo sabía. Vamos a ver el primer corte, porque son 2 cortes. Vamos a ver el primer corte. Yo cuando los vi me quedé impresionado, Pedro, pero vamos a ver el primero para que todos lo vean también. Cuando se encontraban al borde de la desesperación, se contactaron con el grupo de investigación paranormal Dharma, quienes revisaron los ambientes donde ocurrieron las manifestaciones para descartar algún fenómeno físico o manipulaciones en las evidencias. Es como si hubiera saltado en algún momento de la pared. Pero no ha habido salto. Increíble. Bueno, ahí pudimos ver ya la sangre, como bien nos decías, pero nos hablabas de que eran todos los síntomas para hablar de una posesión. Así es, de una posesión. Y una posesión que después el liberador que nos acompañó, que era de la facción carismática de la iglesia, dijo que era una posesión demoníaca y que era necesario una intervención. Hay un punto aquí importante de que cuando lo estaba yo conduciendo en mi vehículo por la costa, que era una avenida de doble sentido, llegó un momento en que desde el acantilado que está a un costado empezaron a caer rocas, pero solamente por donde yo transitaba. Y el liberador, este señor, me dijo que lo tomara con calma y él empezó a orar, ¿no? Me dijo, esto es normal, a veces sucede para evitar que nosotros llegáramos, ¿no? Sí, eso digamos que fue una de las cosas que más me perturbó en muchos años, porque quiere decir que hay una especie de omnipresencia en este tipo de ataques, ¿no? No solamente involucra a la víctima, sino también a los que intervienen. Claro, es como si no quisiera que le ayudaras, ¿no? O que le ayudarais en este caso. Intentar que no lleguen ni al domicilio. Que no lleguéis ni al domicilio. Bueno, eso me ocurrió a mí hace unos años también. Vamos a ver el corte porque cuando esta persona, bueno, vosotros, ¿no?, llegáis a la casa, ocurre lo que a muchas personas le da pánico, ¿no?, que es esa posesión y llegar a vivirlo. Vamos a ver ese corte, Pedro. Solo el Señor. La entidad que se resistía en abandonar a Ángela empezó a pronunciar extrañas invocaciones, lenguas antiguas. El audio de esta liberación ha sido suprimido por recomendación del liberador. Fue una lucha tremenda. Se puede decir que habían como demonios dentro de ella porque aparte que salió un olor horrible, podíamos presenciar todo lo que ella, a través de ella, hacían. No tienes autoridad. Soy superior. No tienes autoridad. No tienes autoridad. Ella va a ser mentira. Wow. Yo creo que es wow. Esa es cara. Impactante, esa cara. Impactante, sí, señor. Aparte cambia, ¿no, Pedro? Es decir, que no solo es la actitud de esta chica, ¿no?, sino que también su rostro, sus gestos, todo cambia, ¿no?, cuando es algo así. Sí, es algo que también me sorprendió porque yo he presenciado anteriormente estos actos de liberación, pero no había visto que físicamente hay algún tipo de transformación, pero aquí sí, ¿no? Es que efectivamente el rostro ocurre lo que se llama una transfiguración, ¿no? La cara se estira, las cejas como que se afilan, los ojos son totalmente distintos. Y hay un detalle también que menciona la entrevistada, que empezó a emanar un olor extraño, desagradable. Entonces son cosas que difícilmente
puedan ser fingidas, como sí ha ocurrido en otros casos, ¿no? A veces creen que están poseídos, actúan de determinada forma, pero este tipo de cosas no se pueden imitar. Bueno, yo en este caso le voy a preguntar a Francisco, porque hay un caso, yo no sé si tiene que ver todo esto de las posesiones con a lo mejor algún hecho de brujería, ¿no? Y habrá muchas personas que piensen que eso es imposible, ¿no? Que con brujería no te pueden hacer daño, sobre todo los más escépticos, ¿no? Aunque al final yo creo que todos creemos un poquito. Francisco, vosotros fuisteis a un cementerio, Sauce creo que es, en el que yo me quedé, y lo digo de verdad, impactadísimo, porque vi que se había hecho brujería allí, yo quedé alucinado. Sí, el nivel de crueldad y de maldad que te puedes encontrar cuando revisas trabajos de brujería, de magia negra, a veces te puedes colocar, porque encontramos, creo que ya tenemos las imágenes, no sé si las van a pasar en algún momento, cosas muy feas, pero dirigidas a personas súper inocentes, a niños, a bebés. Entonces ya te imaginas el nivel que puede llegar a tener el ser humano para caer tan bajo, ¿no? Pero sí, el daño puede ser enviado por brujería, no me queda duda de ello. Carlos ahora hacía un gesto, ¿no? Sí, es que me parece sorprendente lo que está contando, me parece increíble que vayan pues contra los más débiles. Tienes que entrar en su canal y ver el vídeo. Sí, ahora en cuanto porque te vas a quedar alucinado. Te vas a quedar alucinado. Claro, porque aquí no es... Me parece una impotencia tremenda, ¿no, Francisco? Cuando llegas a esos sitios y ves los actos que se han cometido. Tiene que ser... Sí, te hace reflexionar, ¿no? Sobre el actuar de estas personas que utilizan este tipo de conocimiento que, ojo, no es necesariamente maligno, ¿eh? Yo veo el tema de la magia, de la hechicería, del ocultismo, como veo un cuchillo. Un cuchillo lo puedes utilizar para cortar un pan, para untar mantequilla, pero también lo puedes utilizar para hacer mucho daño. Claro, realmente es quien lo utilice, ¿no? No quien... En manos de quien está. Exacto, en manos de quien está, ¿no? Lo que está claro es que la magia existe, la brujería existe. Nosotros aquí es porque no estamos acostumbrados, o sea, sí se practica la brujería, estamos en tierra de meigas, ¿no? Pero no tan descarado. Es que yo invito a todos a que entren en vuestro canal y lo vean, porque yo me quedé impactadísimo cuando vi las imágenes. Dije yo, no me lo puedo creer. Y claro, es lo que dices tú, ¿no? Te das cuenta de qué nivel de mal tiene el ser humano, ¿no? Hasta qué punto puede llegar para hacer daño. Ya para ir finalizando, porque además quiero que veáis una cosa que yo tengo para compartir con vosotros, para ir finalizando. Emilio, hablamos del mal, hablamos ahora de los espíritus, de estos espíritus que pueden, espíritus o diablos, ¿no? Que se pueden meter en el cuerpo de las personas. ¿Alguna vez, esto es una pregunta un poquito, pero alguna vez tú sentiste que alguno del equipo, como nos ocurrió a nosotros en Toen, que alguno del equipo diera de repente, o sea, que sintieras que está poseído, como nos pasó a nosotros con Geraldine, que estábamos como expectantes mirando que aquello no era la persona que nosotros conocíamos. No era Geraldine. No era Geraldine, exactamente. ¿Te ocurrió alguna vez? Mira, a mí directamente no me ha ocurrido todavía. Sí he visto cuando Matt entra en trance, he conversado con las entidades a las cuales Matt permite que utilicen su cuerpo o su mano de repente para poder escribir algo. Sin embargo, sí se tiene una experiencia en la que justo estaban con Pedro ahí y un camarógrafo entró fue poseído por alguien más e incluso hasta salió del cementerio. Y al momento de salir, como que esta entidad se dio cuenta de que no era su ambiente, no era su entorno, y regresó al cementerio para quedarse ahí. Entonces, no me ha tocado todavía esa parte específica, pero sí me ha tocado la parte de poder hacer estas conversaciones con otras entidades y te das cuenta que no es la misma persona. Cambia la forma de hablar, cambia la forma en la que se dirigen hacia ti, cómo te responden, hasta el léxico inclusive. Sobre todo lo que comentamos antes con Pedro, ¿no? Que su semblante, ¿no? La cara. Yo cuando miraba el vídeo de esta chica,
yo tuve la ocasión de ver más, un corte más largo, ¿no?, que vosotros me enseñasteis, y dices tú, es que no es la misma persona, o sea, parece otra persona totalmente diferente, no tiene nada que ver. Sí, sí, y tú te vas dando cuenta al momento de hacer los contactos en qué tan evolucionada o no es la entidad con la que estás hablando en función a cómo te trata. Algunos simplemente te tratan como si fueses una hormiga, un insecto, y otros te tratan de hermano, de igual a igual. Entonces ahí te vas dando cuenta un poco con quién hablas, ¿no? Yo no sé si vosotros habéis escuchado alguna vez, alguno de vosotros, hablar del exorcismo de Marta. No es un nombre real, pero se llamó así, fue muy conocido. ¿Tú lo escuchaste hablar? Sí, sí. ¿Escuchaste? Voy a compartirlo con vosotros para que veáis un pequeño fragmento que se pudo grabar, donde el padre Fortea, que es uno de los exorcistas más importantes del Vaticano, con consentimiento del Vaticano, empieza a hacer ese exorcismo que dura 6 años. Vamos a ver el vídeo. No tienes molestias en la garganta ni... esta semana he estado todo así. No, digo ahora, después de... 1, 2, 3, 4. La hago entrar y después se lo doy. Por el nombre de Jesús, en juguete, ya te lo he dicho, en el nombre de Jesús. Bueno, como veis, Carlos, esto es No he quitado ojo de la pantalla este. No, yo tampoco, porque es algo que nos impactó. 6 años. 6 años duró este exorcismo. Pedro, hablábamos del mal, hablábamos de la brujería, ¿no? Tú sabes que este caso de exorcismo se descubrió que al final esta chica había sido víctima de un hechizo por parte del novio. No sería nada extraño, ¿no? Porque gran porcentaje de las posesiones también interviene mucho el tema de la hechicería, ¿no?, de la brujería, que son entidades enviadas a las víctimas, ¿no? Para que haya tenido esta duración, deben haber sido pues o varios espíritus oscuros Sí. o de jerarquías altas, ¿no? Porque son pocos los casos a nivel mundial que tienen esa duración y siempre han sido por entidades muy fuertes. Claro, en este caso, mira lo que tú dices, ¿no? Cuando el padre Fortea empieza ese exorcismo, descubre que hay 5 diablos dentro de esta chica y desvela 4 nombres. El quinto no lo quiere desvelar porque dice que no sería bueno decirlo. Al final esta chica fue poseída por 4 demonios diferentes y se supo el nombre de uno, que era el más importante, que era Zabulón. Pero curiosamente, cuando esta chica menciona el nombre de ese diablo, le empieza a hablar en latín al padre Fortea y le menciona a un sacerdote italiano que fue maestro del padre Fortea, con el que él había practicado 13 exorcismos. Entonces, claro, el padre Fortea llama a este padre que ya está retirado y le cuenta lo que ocurrió y le dice que en ese diálogo que el supuesto diablo Zafulón tiene con el padre Fortea, menciona el nombre de este sacerdote y le dice que 4 veces ha estado en la tierra. Y entonces el sacerdote italiano le dice: hijo, es cierto, 2 en la Edad Media, 1 hablando conmigo y ahora contigo. Y eran 4 veces. Entonces, claro, ahí es cuando cogió más fuerza y cuando ya el Vaticano, pues ya, digamos que le manda refuerzos, ¿no?, al padre Fortea, y ahí, bueno, pues ya se ponen más fuertes, ¿no?, con este diablo. Se habla hasta de levitación. Es increíble. Lo comentábamos mientras lo veíamos, que llegó a levitar. Sí, llegó a levitar delante de testigos. O sea, ahí cuando nosotros vemos que la cámara solo está grabando al padre, a la madre, tal. Pero es que ahí había psiquiatras, psicólogos, médicos, de todo, porque fue precisamente un equipo multidisciplinar para poder sacar si esto era verdad, si era mentira.
y al final, bueno, por lo visto, pues pudieron sacárselo y tuvo un final feliz, ¿no? No como en otros casos. Chicos, el tiempo pasa volando, sobre todo cuando estás charlando con amigos. Hoy ha sido espectacular. Hoy fue volando. A ver cuándo podéis venir aquí o cuándo vamos nosotros ahí. Adelantarnos un poquito, si podéis, de lo que nos tenéis preparado. Claro, con todo gusto, ¿no? Pues yo quiero daros las gracias, deciros que espero que os hayáis sentado tan a gusto como yo me sentí con vosotros y que todo el mundo siga a Paradigma Cero, que todo el mundo siga al Grupo Dharma, que yo doy fe, doy calidad, pongo el sello de garantía, que todo lo que hacéis es bueno, serio y lo más honesto posible. Es de los pocos grupos, y lo puedo decir, de los pocos grupos que se ven hoy en día que van de cara, sin censura y eso, lo que sale, sale, lo que no, pero buscando siempre una respuesta. Pedro Noguchi, muchísimas gracias por estar con nosotros. Francisco. Muchas gracias. Francisco gracias, Adriansen. Eduardo, gracias, Carlos, por la invitación. Ha sido un placer. Una charla muy interesante, ¿no? Sobre todo estos temas que todavía tenemos mucho por conocer y que justamente el programa que ustedes tienen ayuda a difundir estos conocimientos. Pues muchas gracias, Pedro. Francisco Adriansen, muchísimas gracias por acompañarnos y por contarnos e intercambiar unos minutitos, porque realmente no tuvimos más tiempo. Muchas gracias, Eduardo, gracias, Carlos, y nuevamente agradecidísimo por el espacio y siempre dispuesto a compartir con ustedes lo que crean conveniente. Gracias. Matt, ¿qué quieres que te diga? Que tú estás más cerca, que puedes venir cuando quieras, que estamos ahí. Si te fuiste a Irlanda, puedes estar aquí. Ahí había un casi directo, Matt. Sí, que si hay que ir a buscarte, vamos. Te vamos a buscar. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo y Carlos, por la invitación. Fue un gusto muy grande haber estado en vuestro programa. Y definitivamente, ¿por qué no? Que sea en Francia, en Irlanda, en España o en Perú, América Latina, hagamos un día una investigación todos juntos para compartir experiencia, ¿no? Y crecer en ese tema. Sería bonito. Muchas gracias, Matt. Gracias. Y bueno, Emilio Adriansen, que muchísimas gracias, lo reitero, por haber pasado aquel día, aquella llamada a las 5 de la madrugada, y en cuanto te dije soy de España, ya es tarde aquí, ¡pum!, me llamaron, digo, no me lo puedo creer. Muchísimas gracias por todo. A ti, Eduardo, gracias, Eduardo, gracias, Carlos, por permitirnos estar acá en Código Enigma. Sin duda, lo que deberíamos tratar de hacer todos es, como les dije antes, no dejemos un ratito los egos, compartamos la información, no hay que irnos porque esto es mío, que yo lo encontré, que nadie más lo puede escuchar, eso no debe ser así. Y estemos abiertos porque lo que pasa nos afecta a todos. Bueno, dinos, redes sociales, ¿dónde os pueden ver? Que yo lo sé y lo vamos a poner por todos lados, pero redes sociales, el canal, los canales, todo lo que tengáis por ahí. Sí, estamos en Facebook, nos ubican como Paradigma Cero. También hay un grupo oficial de Paradigma Cero en Facebook. También está en Instagram, está Paradigma Cero. En YouTube, claramente nuestro canal principal, Paradigma Cero, está ahí. También pueden encontrar a Dharma Paranormal, Dharma con DH al inicio. Pueden encontrarnos también en todas las redes, ¿no? Ahí estamos presentes siempre para poder estarnos comunicando. Y hay un correo también de contacto, que es precisamente contacto@paradigmacero.com para temas del programa. Y también se dictan algunos cursos, entonces suelen ser publicados en nuestras redes sociales también, y la información se brinda también a través de curso@dharmaparanormal.com. Bueno, pues dicho esto, gracias, amigos. Muchísimas gracias, un auténtico placer. Qué corto se ha hecho el programa, estos deberían de durar 2 horas. Y a ver si algún día nos juntamos y... Lo haremos. Bueno, pues nada, nos vemos la próxima semana desvelando un nuevo Código Enigma. Carlos, buenas próximo noches. sábado a las 10, de nuevo aquí, Eduardo. Aquí nos veremos. Buenas Muchas noches. Gracias, buenas noches. ¿Sabéis lo que más nos gusta del misterio? Descubrir que otras personas como nosotros
en cualquier parte del mundo intentan resolver un paradigma, un código enigma oculto en lo que muchos dicen inexistente. Saber cómo piensan y sobre todo compartirlo, esperando encontrar en sus experiencias una respuesta a las tuyas. Descubrir que el misterio no entiende de religiones, no entiende de culturas ni de sexos. Es algo que permite que cada uno de nosotros sea uno mismo y que piense, actúe y se exprese como cree y no como los demás quieren. Por eso el misterio nos hace libres. Tal vez porque eso haya querido decir alguien que un día dejó una frase que siempre tendremos en cuenta: la verdad nos hará libres. El misterio no es una creencia, es una forma de vida que te permite vivirlo de la manera que tú quieras. Queridos amigos, nos vemos en 7 días desvelando con vuestra ayuda un nuevo código enigma.